Para que la porcelana pegue en la lata, lo primero que tenemos que hacer es empapelarla. La porcelana se va a pegar al papel y a su vez el papel se va a pegar a la lata. Si ustedes no lo empapelan, créanme que se les va a salir el diseño, a menos que lo peguen con silicona, pero yo creo que se les va a salir. Vamos a hacerlo de esta manera. Esta es muy ancha, seguramente puedan conseguir una mucho más fina y no van a desperdiciar tanto. Podemos cortar aquí. Tienen que hacerlo con la lata cerrada porque si no, no lo van a poder cerrar. Si empapelan todo, va a quedar muy ancho. Por debajo no le voy a poner nada, pero le pueden poner un cartón, no hay problema. De esta forma tenemos todo cubierto. Con un cúter o con un bisturí lo vamos a abrir. Mucho cuidado con los niños, esto es muy filoso, esto no lo pueden hacer los niños. Tenemos que ver dónde está nuestra división y vamos abriendo con cuidado. Esto es muy filoso y con punta. Se eligen un cuchillo que no tenga dientes, que sea liso. Ha quedado perfecto. Limpiamos con alcohol cualquier resto. Ya sabemos por dónde tenemos que pegar lo que es la porcelana fría. En un recipiente ponemos algo de maicena para que sea mucho más fácil, tampoco mucho, pero un poquito ponemos de maicena, porque con un pincel vamos a ir espolvoreando para que no se nos pegue. Vamos a poner nuestras marcas, que son 2 palitos de helado y un palote. Este es de acrílico, no tiene ninguna marca. Si utilizan de madera, puede que se les pegue o puede que deje marcada nuestra masa. Tenemos el verde. Ya no es necesario utilizar guantes, no ensucia nada. Lo único la maicena, pero no ensucia nada. Con crema para que no se nos pegue. Después que agarre aire y empiece a secar, le vamos a hacer una textura y vamos a dejar mucho más bonito lo que son los bordes. Pero necesitamos que esto oree y lo limpiamos todo por aquí. O sea, lo vamos a dejar muy bonito. Como tienen restos de colores y pegamentos, para el siguiente paso tienen que lavarse las manos para que no quede todo esto, este grumo en la masa. Para la decoración de la tapa, primero la vamos a forrar, luego vamos a hacer las flores. Seguimos con verde. Todo el resto de maicena que no vamos a querer, esto sale luego, no se preocupe. Teniendo las guías siempre va a ser del mismo grosor. Si no, vamos a ejercer presión y va a quedar
un lado más grueso y otro más fino. Vamos a ponerle cola. Siempre la cola del carpintero, la de uso escolar, puede estar mucho más diluida. Y con la tijera, puede ser con la tijera o con el cúter, con la tijera la cortamos. Luego vamos a texturizar y vamos a pegar cosas por encima. Esto es para que no se vea la marca. Sacamos los restos. Ponemos un poquito más de crema. Y espolvoreamos maicena. Vamos a hacer una cintita como hicimos antes. Con crema sacan las imperfecciones, las huellas, pero en este punto no importa tanto porque vamos a forrar todo. Tratamos de rematar las uniones, prolijar. Luego cuando empiece a orear, esto va a cambiar muchísimo. Es importante que oree mucho, que oree un buen rato para poder hacer la textura y seguir. Una vez tengamos bastante oreado, vamos a utilizar texturizadores o papel de plomo. Yo voy a hacerlo con papel de plomo para que vean que es muy fácil. Con un trocito de papel de plomo u hoja de aluminio lo arrugamos y vamos a hacer una pelotita. Esto va a dar un efecto muy especial y va a tapar todas nuestras imperfecciones. Una vez tengan esta pelotita, la pueden guardar y la utilizan las veces que sea necesario. Miren cómo va quedando la textura, no sé si lo aprecian. Para esto tienen que dejarlo orear algo y todas las imperfecciones las vamos a tapar con hojitas. Pueden con esta misma técnica forrar recipientes de cristal, hacer floreros. Esto se hace piedra. Luego le pueden dar una capa de pintura transparente, la pintura de uñas, o resina, o acrílico, o barniz, para protegerla. Ya va quedando mucho mejor. Siempre importante, donde cierra nuestra lata, no cubrir, porque si no vamos a trabajar y no vamos a poder cerrarla. Vamos a ponerle algo de negro
para oscurecerlo. Mucho cuidado, no se pasen de negro, pero para que no quede siempre sobre la misma gama de color. Luego con micas pueden colorearlo para darle más gama de color, más contraste. Ya está más oscuro, pero sigue estando en la gama de los verde claro. Lo que si seguimos poniendo pintura, a mi entender, igual si ustedes tienen práctica y siguen poniendo pintura, yo creo que se puede desestabilizar un poco la masa, va a ser mucha pintura. Lo ideal sería tener más gama de colores para poder hacer otros tonos, pero bueno, si no tenemos, hay que colorearlo por encima con un pincel muy pequeño, pero yo no le seguiría poniendo pintura. La podemos cortar hasta con tijera. Importante, para que nuestras hojas no queden planas, utilizamos cucharas o cucharitas. Y al dejarlas de esta forma van a secar con la pequeña curva. Hay que poner maicena para que no se pegue. Con un mondadientes pasamos crema y vamos marcando lo que son las nervaduras. Si no utilizan las cucharitas va a quedar plano. De esta forma va a quedar el efecto de que las hojitas tienen vida. Han quedado muy bonitas. Vamos a empezar con las florcitas que vamos a poner.
podemos hacerlo así. Es un rollito. Y si lo cortamos al medio, tenemos dos. Ahí tenemos más pequeñitas. Vamos a ir decorando, vamos a hacer como ramitas. De esta forma le vamos a ir dando textura. Y todo lo que sobre lo recortamos. Con mica, que es un verde esmeralda, vamos a pintar para que quede más efecto musgo, más piedra, la textura que le pusimos. Podemos volver a pasar el texturizador para que sobresalga el verde y llegue a todos los lados que no he llegado. 24 horas más tarde podemos recortar todos los excedentes. Esto lo pueden hacer también con plomo, papel de plomo, de aluminio. Ha quedado muy guapa. No sé si lo notan. Ya tiene un efecto.
Poniendo este contraste de color, nuestras rosas van a resaltar mucho más. Vamos a poner un poco de crema para que resbale. Ya luego cambiamos el papel. Vamos a ir pegando algunas hojas, le hemos dado textura, pero vamos a levantarla para que cuando termine de secar no caiga. Entonces vamos a hacer algunas pelotitas. Vamos a marcar con pegamento. Todo el pegamento luego quedará transparente. Vamos a poner una pelotita ahí para que vaya teniendo textura. Mojamos. Y ahí va quedando levantado.
está quedando muy bonita. Y aquí podemos poner esta otra que la habíamos levantado. Vamos a darle color con cositas moradas, como si fuera lavanda. Esta, que igual se cerró, la retocamos. Dejamos reposar 24 horas para terminar. Ya la tenemos lista. Para darle el acabado final podemos poner barniz. Yo he elegido el barniz mate, pero ustedes pueden elegir barniz brillante, pueden ponerle laca de uñas, inclusive pueden poner la pintura para uñas que se seca con lámpara. Yo voy a utilizar el barniz, lo voy a hacer en el exterior. El aerosol suele tener un secado bastante rápido. Protegemos las superficies con periódico y una vez esté listo ya estará terminado.